Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo envió Dios al ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen prometida a un hombre llamado José, de la familia de David. La virgen se llamaba María. Entró el ángel donde estaba ella y le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Y al oírlo, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué clase de saludo era aquel. El ángel le dijo: no temas, María, que gozas del favor de Dios. Mira, concebirás y darás a luz un hijo a quien llamarás Jesús. Será grande, llevará el título del Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Respondió al ángel: ¿cómo sucederá eso si no convivo con un hombre? El ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el consagrado que nazca llevará el título de Hijo de Dios. Mira, también tu pariente Isabel ha concebido en su vejez, y la que se consideraba estéril está ya de 6 meses, pues nada es imposible para Dios. Respondió María: yo soy la servidora del Señor, que se cumpla en mí tu palabra. Y el ángel la dejó y se fue. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Hermanos y hermanas, estamos con Lucas capítulo 1, versículos 26 al 38, y comienzan los personajes importantes de la Navidad. En este caso, la Virgen María, la madre de nuestro Salvador y Señor, el ejemplo y el modelo que ella tiene para nosotros, hermanos y hermanas, de cómo ella entra dentro del plan de salvación, dentro del proyecto de salvación, la disposición que tiene para que Dios cuente con ella y se asocie para realizar este gran proyecto, nos sirve a nosotros de modelo. Por eso vamos a estar enfocados hoy en la fiesta de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, como mujer santa, hermanos y hermanas, y envuelta en el proyecto de Dios, ver qué podemos nosotros obtener y asociar de esa respuesta de parte de María al plan de Dios para nuestra propia preparación del tiempo de Navidad. Pregunta, guía, idea, fuerza para nosotros estará en esto, hermanos y hermanas. Todos nosotros tenemos un plan de vida, y hasta María tenía su proyecto de vida. Pero el plan de vida que yo tengo, ese proyecto de vida que tú tienes para desarrollarlo y realizarte en la vida, es de proporciones divinas. ¿Está incluido Dios? Esa pregunta la queremos contestar como en materia de reflexión. El plan, el proyecto de vida puede ser mío personal, ¿verdad? Con mi desarrollo humano y cristiano, como esposo, como esposa, como padre, como madre, como hijo, como feligrés. En tu proyecto de vida, ese plan de tu vida es de proporciones divinas. Vamos a pensar en esto, hermanos y hermanas. Y en segundo lugar, también pensar que algunas personas no se quieren envolver en el proyecto de Dios, no ponen disposición en el proyecto de Dios porque piensan que decirle sí al Señor esclaviza. Dejar mi proyecto, renunciar a mi proyecto, posponer mi proyecto, resultaría en yo morir a mí mismo, y entonces me convierto en un esclavo del Señor y perdí toda mi libertad. Y habrás notado que en el tiempo de Adviento lo que yo he tratado de hacer es ponerte situaciones de casos, de actitudes, de disposiciones que son como negativas, de aquellos que no tienen el espíritu verdadero de la Navidad, o no se preparan en el Adviento para la Navidad, o no tienen un propósito de poner pues dentro de esta preparación una finalidad que cuando llegue el momento del nacimiento yo sea bendecido con una promesa que se cumple de parte de Dios en mi vida por el milagro de la Navidad, hermanos y hermanas. Por eso estamos buscando temas chocantes. Los temas son como de oposición, como de gente que no está envuelta en la Navidad cristiana o en el proyecto de Dios de la Navidad. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas. Mujeres santas de la Escritura en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento las hay. Y una de las que tenemos que recordar en el tiempo de Adviento, y especialmente en la Natividad de nuestro Señor Jesucristo, es a María Santísima, la Madre del Señor Jesús.
que es llamada por parte de Dios a participar de este plan divino. Lo que tenemos en el Evangelio hoy, al celebrar la Inmaculada Concepción, hermanos y hermanas, es el anuncio de un nacimiento milagroso. Y esto no ocurre por primera vez con María. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento tienen ocasiones donde Dios, hermanos y hermanas, tiene que intervenir donde no existe posibilidad humana. Y escucha esto bien, porque ahí es que ocurren los milagros, ¿verdad? Y las cosas que llamamos milagrosas. Allí donde no existen posibilidades humanas, interviene Dios. Casos de nacimientos milagrosos. Recuerda el de Abraham y Sara para dar a luz a Isaac y tenerlo como hijo en Génesis 18, 1, 5. Ese es uno de ellos. El nacimiento de Sansón en el libro de Jueces, capítulo 13, versículos 1 al 15. El nacimiento de Samuel por su madre Ana, hermanos y hermanas, primera de Samuel, capítulo 1, versículos 19 al 20. Y también recordaremos de Isabel, la prima del Señor de María, que se menciona hoy en el Evangelio, en este mismo Evangelio de Lucas 1, capítulo 1, versículo 5 al siguiente. Ahí tenemos a Isabel entrada en edad y también dando a luz un hijo. Con nacimientos milagrosos. En el tiempo de Cristo, hermanos y hermanas, en ese primer siglo, ¿verdad?, de la era cristiana, muchas mujeres querían estar encintas, muchas mujeres querían estar preñadas, muchas mujeres querían estar embarazadas. Ser estéril era una cosa terrible. María no era estéril. Pero ser estéril, tener un vientre estéril, vacío, baldío, hermanos y hermanas, y no dar descendencia, era como que no ser parte de la que podían traer al mundo al Mesías. Porque el Mesías venía y los judíos lo esperaban. Y las mujeres que estaban encintas pues decían, será el mío, el Mesías. Y si una mujer no estaba capacitada para dar a luz o quedar embarazada por la esterilidad, ya la que estaba mayor, hermanos y hermanas, por la ancianidad, pues, pero la estéril joven que tenía todavía, pues, las posibilidades, hermanos y hermanas, toda mujer en el tiempo de la expectativa del Mesías quería estar encinta y embarazada. Y hoy el Evangelio nos dice que fue María la que Dios seleccionó para entrar dentro de este proyecto de salvación. ¿Qué es lo que nosotros notamos, hermanos y hermanas, en todo esto? Esa intervención por parte de Dios en lo que a veces las posibilidades humanas no dan, tenemos que entenderlo favorablemente, hermanos y hermanas. Cuando Dios irrumpe, cuando Dios viene, cuando Dios entra en la vida, cuando lo recibimos y nos preparamos para su venida, la intervención de Dios no se puede resistir porque viene a nuestro favor. El que piensan que se va a esclavizar con decirle sí al Señor y recibir al Señor y por eso no celebran la Navidad correctamente, se están perdiendo el favor de Dios. Así que lo primero que tenemos que estar convencidos, como en el caso de María, y es el ejemplo que recibimos en ese modelo, es que la intervención de Dios será favorable. Dios, al celebrar Navidad, hermanos y hermanas, en nuestro espíritu y en esta forma espiritual que recibimos al Mesías, será favorable para nosotros. Y en segundo lugar, porque Dios demuestra, hermanos y hermanas, que cuida de los humildes. Cuida de los humildes. Esto es una niña, María, es una doncella, hermanos y hermanas. Dios cuida de los humildes y en su proyecto va a haber protección por parte del Dios del cielo. María, en este caso, hermanos y hermanas, y su disposición, ¿qué modela para nosotros en el tiempo de Adviento? ¿Qué provecho le podemos sacar nosotros a toda esta narración? Aceptar, y escúchalo bien, aceptar el mensaje incondicional de Dios y ponernos a su servicio. A eso mucha gente le huye, mucha gente se resiste a eso, especialmente cuando ya tienen planes, cuando ya tienen proyectos, cuando ya están focalizados en algo que quieren hacer. Escúchame bien, preparación de Adviento para esta Navidad, acepta el mensaje incondicional de Dios y ponte al servicio de Dios. Esa es la actitud que nos enseña María Santísima ante la preparación del Adviento. El que pone resistencia por un motivo u otro, pensando que su plan, proyecto de vida para yo realizarme como persona, como esposo, como esposa, como padre, como madre, como hijo, como feligrés,
como prójimo, como vecino, como amigo, como lo que sea, el que pone resistencia, hermanos y hermanas, cierra las puertas de la bendición. Preguntas que nos podemos hacer en términos de esa resistencia y aquellos que piensan que sus vidas serán esclavizadas y destruidas si reciben el Señor en sus vidas. ¿Tienes un plan? ¿Tienes un proyecto para realizarte en tu vida? Piensa si ese plan que tú tienes y ese proyecto que tú tienes es mejor que el que tiene Dios para ti. Pregunta, examen de conciencia, reflexión y meditación del Adviento. ¿Será posible pensar que el plan, que lo que yo tengo, que lo que yo he creado, que lo que yo he compuesto, que lo que yo he organizado para desarrollarme yo personalmente o lo que tengo conmigo es mejor que el de Dios y por lo tanto rechazo al de Dios porque mi plan es mejor? Fíjate, no estamos diciendo que tienes que descartar tu plan porque sea malo, porque no sea constructivo. Es cuestión de dar una prioridad al plan de Dios y el tuyo ponerlo en un segundo plano, y este plan de Dios va a iluminar ese segundo plan que es el mío. ¿Me estás entendiendo? Renuncia a tu plan porque el de Dios es mejor, hermanos y hermanas. El de Dios siempre será mejor. Muere a tu plan, a tu proyecto para realizar tu vida. ¿En qué sentido? En ponerlo en segunda categoría, poner a Dios primero, y este plan de Dios, de Dios en mi vida va a iluminar y va a guardar el segundo plan que yo tengo, poniéndolo dentro de una trayectoria que es correcto. ¿Tú no crees que María, que se nos pone hoy de ejemplo aquí, hermanos y hermanas, tenía su plan, tenía su proyecto humano? Claro que sí. María tenía su plan, María tenía su proyecto humano para su vida. ¿Por qué decimos esto? Porque la misma palabra de Dios hoy nos dice que ella estaba desposada con José, estaba comprometida con José. Quiere decir, hermanos y hermanas, que ya María estaba desposada con José, tenía planes de ¿qué? De ser su novia, de casarse, de tener hijos, de recibir un terreno de la familia de José, de tener su casita, de tener sus ovejas, de tener su ganado, de allí criar a sus hijos, de ir a la sinagoga con ellos, servirle al Señor y luego morir en la gracia de Dios. María tenía un plan, hermanos y hermanas, y ese plan era malo, y ese plan era destructivo. No, Señor, ese plan no era malo ni era destructivo, pero el Señor, hermanos y hermanas, se le revela a través de este ángel, hermanos y hermanas, y Dios irrumpe. Ella ha vivido su adviento cuando Dios irrumpe a través del ángel Gabriel en la vida y le anuncia el plan de Dios, hermanos y hermanas, es para favorecerla, es para bendecir su plan de vida que ella ya tenía, es para iluminarlo, es para consagrarlo, es para hacerlo un plan también que cuente con el favor y la gracia de Dios. ¿Me estás entendiendo? Cuando Dios irrumpe en la Navidad, es para bendecirte, es para favorecerte, es para iluminar tu plan de vida con un plan mayor que viene de parte de Dios y que debe ser el origen de todos mis proyectos, de todos mis planes, de todo lo que yo quiero hacer en la vida. De lo contrario, yo podría experimentar, sin darme cuenta, otras situaciones que puedan ser hasta desgraciadas. Entonces, Dios irrumpe en la vida de María Santísima, le presenta, le propone, hermanos y hermanas, otro proyecto. Como hemos visto, Dios viene en la Navidad y viene con otro proyecto, hermanos y hermanas, personalmente para nosotros. Entonces este proyecto por parte de Dios es de proporciones divinas. Yo quiero tener un plan de proporciones divinas. Tú debes de tener un plan de proporciones divinas para tu familia, como esposo, como esposa, como padre, como madre. Yo quiero un plan de proporciones divinas. Los proyectos y los planes de nuestra vida, hermanos y hermanas, no se construyen de cualquier manera. Y eso lo vemos en la celebración de la Inmaculada Concepción, en lo que pasa con María y el anuncio del ángel, que nos sirve de reflexión también para el Adviento. De cualquier manera no se construye el plan de la vida, hermanos y hermanas. El plan que tú tienes, cómo lo has construido, cuál es el recurso, cuál es el origen, de qué se beneficia, de qué se nutre. O sea, de cualquier manera, hermanos y hermanas, no se puede construir un plan. El plan, el proyecto de mi vida para vivir bien, tiene que estar lleno de la gracia de Dios.
y que el Señor esté con nosotros. Eso ocurre hoy, ¿no? Lleno de la gracia de Dios y que el Señor esté con nosotros. María, eres llena de la gracia de Dios. El Señor está contigo en el nuevo plan, en el nuevo proyecto, en una manera donde se va a cumplir lo que Dios quiere para tu vida. Entonces Adviento llama, y hoy con esta celebración, hermanos y hermanas, de María, el plan debe estar lleno de la gracia de Dios. El proyecto de mi vida tiene que estar lleno de la gracia de Dios, para que el Señor esté con quien, con nosotros, nos guía, nos ilumina en el desarrollo de ese plan. Y esa es la bendición que tenemos con Dios. Así tiene sentido el plan. Así tiene sentido el plan de Dios. ¿Tiene sentido el plan de Dios ahora mismo que tú tienes? El plan de Dios que yo tengo tiene sentido. Tiene sentido cuando la gracia de Dios está en él, hermanos y hermanas, cuando es de proporciones divinas, cuando Dios está conmigo. Entonces, de esa manera, hermanos y hermanas, es que ese plan no solamente está como un plan proporcionado a gran escala con Dios, sino que me acompaña Dios. El sentido que tiene el plan es que me acompañe Dios. En el plan que tú tienes, en el plan que tú proyectas, te acompaña Dios. A María la acompañó Dios. El sentido del plan estaba con Dios. A veces los planes fracasan en la vida, hermanos y hermanas, no se logran. Y decimos, pues no sé en qué fallé, no sé por qué pasó, porque lo puse en forma, lo apliqué. Pero falta, hermanos y hermanas, la proporción divina, falta el amor de Dios, falta la bendición de Dios, falta la gracia de Dios, falta mucho de eso, y eso lo aprendemos hoy en el sentido de prepararnos constantemente para esto. ¿Cómo le damos forma, hermanos y hermanas, a ese plan y a una vida dentro del plan de Dios? Que sea nuestro. ¿Cómo lo hacemos? ¿No? ¿De qué forma lo hacemos? Que puede ser que nosotros estemos buscando el recurso equivocado. Piensa en esto y vamos a hacer un ejercicio de una pequeña parábola, pero la vamos a aplicar a nuestra vida, que nos viene a reflexión hoy de la palabra de Dios. Tú sabes lo que es un escultor, que es un artista plástico. ¿Sabes lo que es un artista plástico, que es un escultor, hermanos y hermanas? Y un escultor, hermanos y hermanas, tiene dos formas de hacer una escultura. Tiene dos formas de hacer una escultura. Y una es más difícil y la otra es más sencilla, ¿no? Entonces, construir, desarrollar el plan de una escultura, hermanos y hermanas, de piedra a cincel, es la forma más dura para un artesano o para un artista plástico de llevar a cabo su obra. El plan y el proyecto que tiene, de terminarlo y llevar a un feliz término, porque es más fuerte, más difícil, requiere más tiempo, y es cuestión de coger el cincel y con el marrón darle y buscar que eso tenga la forma que quiere el escultor. Ahora, existe otro plan, existe otra forma de hacer una escultura, hermanos y hermanas, y esto es a través de un molde. A través de un molde es mucho más sencillo, hermanos y hermanas. Es más sencillo en el sentido de que no hay un cincel. Lo que tenemos es un molde, y el molde nos va a llevar a lograr la finalidad con menos esfuerzo, con menos fuerza. ¿Estás entendiendo? Y eso lo tenemos que meter dentro de nuestro plan, hermanos y hermanas, ¿no? ¿Cómo tú ves a Dios manejando tu vida o metiéndose en los asuntos de tu vida, y tú dejando que el plan de Dios se desarrolle en tu vida, como si fuera un escultor que viene a hacer la escultura con ese cincel y un martillo fuerte a darle forma? ¡Wow! Eso duele. O como un molde, ¿no? Modelarlo, ponerlo en una forma más sencilla y más cómoda donde se pueda hacer. Pues mire, hermanos y hermanas, a golpes y con el cincel y el martillo o el marrón, desarrollar la escultura, mucha gente así quiere construir su plan, o así quieren construir su proyecto de vida. Entonces la persona, lamentablemente, hermanos y hermanas, no tiene lo que Dios espera. ¿Qué Dios espera? Ese molde. ¿Qué tiene ese molde que nos pueda a nosotros
llamar la verdadera atención para lograr lo que nosotros queremos. Que sea manso, quiere decir el molde. ¿Ve? Más sencillo, que sea manso, que sea obediente, que sea dócil, que sea blando, que sea flexible, que sea adaptable, hermanos y hermanas. ¿Ve? Eso es lo que quiere Dios. Ese es el ejemplo de la Virgen María. Ese es el ejemplo de María Santísima. Ya, Dios no tiene que luchar con María Santísima con un cincel para que ella cumpla la voluntad de Él. Todo el plan que tenía María lo pospuso. Todo el plan que tenía María lo acondicionó para que de alguna forma cayera dentro del plan divino. Y Dios no tiene que luchar. Es verdad que María como muchacha tiene un montón de preguntas. ¿Cómo va a ser posible si yo no conozco varón? O sea, ¿qué dirán de mí la gente? O sea, esta niña y no estoy casada. ¿Y cómo va a dar a luz? Y yo no he conocido a José todavía. Un montón de preguntas, hermano, pero no es una lucha ahí de resistencia terrible como me fui, no le hice caso a Dios, me escapé, no. El ejemplo aquí es la docilidad, la mansedumbre de parte de la Virgen, la flexibilidad y lo adaptable que se vuelve la Virgen María en todo ese sentido. Y en eso es la materia, bien importante, hermanos y hermanas, la materia somos nosotros. Y el plan se logra cuando la materia es más flexible, como el barro, usando el molde. ¿Ve? Más difícil es cuando el molde, hermanos y hermanas, pues, no existe. Y lo que hay es una piedra que hay que tallar esto, que esculpir esto con un cincel y a golpe limpio. Entonces, no veamos las cosas desde el punto de vista negativo, hermanos y hermanas, porque a veces pensamos que darle un sí al Señor, posponer mis planes, pues ciertamente va a ser una tragedia porque me voy a esclavizar. Fíjate cómo ha dicho la palabra, aquí está la servidora del Señor, la que le va a servir al Señor, ¿no? Esa esclavitud, que tal vez hoy en día no se usa mucho la palabra, no es una esclavitud de estar atada, con manos atadas, con un grillete, ¿verdad?, en las piernas para que no se pueda mover, como una esclava, y baja donde yo diga, y te encierras cuando yo diga, y no salga. No. Es el servicio, la disposición que tiene ella. Y así también nosotros, hermanos y hermanas, para tener un proyecto y un plan de vida que sea de bendición. Aquellos hermanos y hermanas que lamentablemente no celebran la Navidad, no incluyen a Dios en su proyecto o en su plan de vida, o que tal vez se hace difícil, ¿verdad?, como piedra, hacer esa escultura a golpe y con cincel, es la resistencia. La palabra de Dios, te recomiendo que leas el Salmo 33. Que nos habla y nos proporciona, hermanos y hermanas, cuando la gente se siente frustrada ante el llamado de Dios. Ese salmo, el Salmo 33, en el versículo 10, dice que Dios malogra los proyectos de los pueblos y deshace los planes de las naciones. Y mucha gente piensa que al esclavizarme y decirle a Dios que sí, en mi proyecto, en mi plan de vida, me va a malograr mi vida, me va a deshacer mi vida, porque el Salmo lo ha dicho. El Salmo lo dice como una queja, en términos de oración que está buscando una respuesta. El versículo 11 del Salmo 33 dice: pero el proyecto del Señor subsiste siempre, sus planes prosiguen, con tu ayuda o sin tu ayuda. Y escucha eso bien, con tu ayuda o sin tu ayuda, Dios lo va a hacer. Y María también tuvo que saber eso. María, con tu ayuda o sin tu ayuda, yo lo haré. José, yo con tu ayuda o sin tu ayuda lo voy a hacer. El mismo Jesús con los apóstoles, con tu ayuda o sin su ayuda, yo lo voy a hacer. Piensa en eso. El plan de Dios va a seguir, Cristo va a venir y lo que va a ocurrir, va a ocurrir. Creas en ello o no creas en ello. Te prepares o no te prepares. Nadie escapa. No nos podemos fugar, hermanos y hermanas. No nos podemos esconder. Por eso en la teología apocalíptica, hermanos y hermanas, del fin de la historia de la humanidad, los versos dicen que el que está en la montaña no corra al valle. O el que está en el valle no suba a la montaña. ¿Por qué tú crees que dice eso? Porque no podrás escapar. Hay de las mujeres que estén esperando en aquel día porque están embarazadas o van a dar a luz. ¿Por qué? Porque no podrás escapar. Todo ojo lo verá. Tiempo de Adviento, hermanos y hermanas. Con nuestra ayuda o sin nuestra ayuda, Dios va a venir. Entonces,
tener eso claro y definitivo en nuestra mente, hermanos. María entiende que ella era solo de Dios. En la respuesta, en la bendición, en el llenarse de gracia, en el Señor está contigo, en el bendita tú entre todas las mujeres. María entiende, hermanos y hermanas, esta niña, esta doncella, esta virgen del Señor que está dispuesta a dejar que Dios irrumpa en su vida y cambie el proyecto a proporción divina. María entiende que ella era solo de Dios, nunca podía ser de otro, sino solo suya. Bendición, solo suya. La gracia se origina en Dios. Para tu proyecto, para tu plan, para tu propósito, para lo que tú quieres alcanzar. Hermanos y hermanas, la gracia solo viene de Dios. Eso lo entendió María Santísima. La gracia, hermanos y hermanas, ¿qué es? Ser amada por parte de Dios, ser favorecida cuando hay disposición. En el plan y el proyecto de tu vida, serás amado por Dios, serás favorecido por Dios. Cuando hay plan y proyecto junto al de Dios de proporciones divinas, hermanos y hermanas, tu matrimonio será amado por Dios, será favorecido por Dios. Tu familia será amada y favorecida por Dios. Ese es el proyecto de Navidad. Eso es abrir el corazón para el nacimiento de Cristo en nuestra vida. ¿Quién no quiere ser amado por parte de Dios? ¿Quién no quiere ser favorecido por parte de Dios? Aquellos que piensan que se esclavizan cuando tienen que sustituir sus planes o darle la prioridad al plan de Dios y que sea de proporciones divinas y no solamente humanos, están pensando que Dios los utiliza y están diciendo yo no me voy a dejar utilizar por parte de Dios. Dios no utilizó a María, hermanos y hermanas. ¿Y en qué sentido estamos diciendo la palabra utilidad? Dios no utiliza, sino que Dios lo que hace es que busca el servicio de parte de María, y en el servicio Dios ama. El propósito no es ocasional. Dios no llamó a María ocasionalmente. Por esta ocasión te estoy pidiendo esto, María, porque Dios no es un oportunista. Y hay gente que se mete en la mente que Dios es un Dios de ocasiones. Hice una vez esto contigo, ¡pum!, me desaparecí, no vuelvo a estar contigo. O que Dios es un Dios que utiliza a uno como si uno fuera un objeto que se puede utilizar para yo lograr mi fin, un medio, un instrumento, y después te suelto y no tengo que ver nada contigo. Esos son los oportunistas. Dios no es un oportunista, hermanos y hermanas. Lo puedes incluir en tu plan, puedes contar con Él. ¿Por qué, hermanos y hermanas, estamos diciendo esto? Porque Dios nos llama para estar con nosotros permanentemente, ¿no? ¿Tú te imaginas que Dios hubiese llamado a María simplemente para decirle, mira, yo lo único que te necesito es para darle un cuerpo a mi hijo, a la vez que lo traigas al mundo, te va? Ay, mi madre, eso no es un plan, eso no es un proyecto de por vida. María, en términos de la llamada de parte de Dios, hermanos y hermanas, no está alquilando su vientre. María no está alquilando su vientre, como algunos piensan. El papel de María fue alquilar el vientre para que viniera el niño, y se acabó el asunto de María como modelo, como ejemplo, como una mujer que hay que venerarla, como una mujer que es inmaculada, como que no tiene pecado. O sea, era simplemente darle un cuerpo al Hijo de Dios y se acabó. Esa era tu misión y vete. No, Señor. Eso es ser oportunista a nuestro Dios. Eso es utilizarla como un medio, un instrumento, con una finalidad, y después me serviste para mi propósito, vete y no tengo que ver nada contigo. No, Señor. Hay gente que piensan que la esclavitud de decirle sí al Señor no es de servicio, sino es de utilidad. Cuidado, hermanos y hermanas. Por eso muchos se resisten a celebrar la Navidad. Tu plan de vida es de proporciones divinas. Estoy dispuesto a posponerlo, a poner el de Dios primero para que ilumine el plan que yo tengo. Tiempo de Adviento, tiempo de preparación, Navidad que se acerca, bendición de Dios. Renueva tu vida con algo nuevo que viene por parte de Cristo, especialmente para nosotros en el nacimiento espiritual de Él. Pide para que esta Navidad seamos bendecidos, y vamos a hacer eso en nuestra oración. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros.
Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Regresamos mañana, nuevo evangelio y meditación de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos para la gloria y la honra de nuestro único Dios, hermano y hermana, te va a ir bonito en el nombre de Dios y más todavía bendecido.